Martínez, muy buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús, ¿tú? Pues muy bien, con un tema bastante complejo e interesante, con uno de los personajes de la historia aquí en Estados Unidos que vino a dar un aporte que quizá muchas personas desconocen. Él se llama Malcolm X. ¿Qué nos puedes decir de su trabajo y de su relación que tuvo en el movimiento afroamericano con los derechos civiles y en especial con su relación que tuvo con Martin Luther King? Bueno, Malcolm X es un personaje o persona importantísima en todos estos años que hubo y que continúan habiendo de lucha por la liberación de las leyes en favor de que los ciudadanos de raza negra no sean discriminados. Malcolm X trae un nuevo rumbo a ese movimiento que inician, entre otros, como has mencionado, Martin Luther King. Pero las visiones de los dos son totalmente diferentes. Mientras Martin Luther King pide integración, Malcolm X lo que pide es separación de las dos razas, porque no son compatibles, como dice que se ha demostrado a lo largo de la historia. Ellos chocan ideológicamente. En toda su vida solo se ven una vez, es en 1964 durante una marcha por los derechos humanos. Pero el movimiento de Martin Luther King fue un movimiento muy exitoso, con muchos seguidores, muchas marchas. El movimiento de Malcolm X, no fue tan exitoso, pero sí provocó mucho ruido. Provocó mucho ruido porque acuérdate que él se une al Islam. Él se une al Islam. Entonces, el movimiento aquí de los derechos humanos, con todos los pastores protestantes negros, abrazaban el cristianismo, abrazaban a Cristo. Malcolm X no quiere saber nada de Cristo. Desde el principio lo tiene muy claro. Ya desde niño, y si ahora empezamos a ver un poco su vida, sus orígenes, pues veremos que su padre era un ministro baptista. O sea, pero él rechaza el cristianismo desde su base. En este caso, ¿qué sería la historia del pueblo afroamericano sin todo su aporte intelectual? Bueno, él hoy en día está más, lo que es la visión de Malcolm X, hoy en día está más activa que nunca. Ves continuos programas en favor de él, donde se revisa su vida. Si tú te metes en YouTube y empiezas a ver sus discursos, como el de Berkeley en el año 63, ves la idea de un nivel intelectual muy alto, pero que aboga por el enfrentamiento. Cuando decíamos Martin Luther King, todo lo contrario, no aboga por el enfrentamiento. Pero para entender un poco mejor a Malcolm X, yo creo que debemos de empezar un poco con su vida, para entender qué es lo que le lleva a él a este tipo de convicciones. Si te parece, empezamos, ¿no? Malcolm X y luego entraremos un poco por qué se llama Malcolm X. Él nace con el nombre de Malcolm Little, o sea, es el nombre de su padre. Cuando él nace en mayo 19 del año 25, lo que le da un número 5 de nacimiento, que es, como hemos hablado en otras veces, el número de los Estados Unidos, lo cual va a ser una contradicción permanente en su vida, porque él va contra la misma fundación de Estados Unidos. O sea, él dice claramente, sí, los peregrinos del Mayflower llegaron en 1620 a Castle Rock, dice, pero rock es roca, como ya sabes, pero a ellos no la roca esa fue la que nos impusieron luego a nosotros, dice, porque nosotros no vinimos porque quisimos, dice, a nosotros nos trajeron. Dice, nosotros no hemos venido a este país porque hayamos querido venir, sino es que nos han traído y nos han traído como esclavos. Ese es un punto que él hace siempre recalcar, que los peregrinos, de los que los americanos están muy orgullosos, vinieron porque ellos querían. Ellos no, a ellos los forzaron a venir.
¿Nos podrías explicar un poco más quiénes fueron los peregrinos? Bueno, los peregrinos fueron teóricamente las primeras personas que arribaron a Estados Unidos el 9/11 de 1620, que llegaron a las costas de Massachusetts y ahí establecieron la primera colonia norteamericana. Ellos fueron los que un año después celebraron el primer Thanksgiving, Día de Acción de Gracias, que se celebra en Estados Unidos en honor a ese agradecimiento con Dios, que ellos establecieron y que desde Abraham Lincoln pues es una fiesta aquí federal. Pero ellos fueron los primeros, se supone, pobladores. Los americanos no cuentan los indios que habían, sino los primeros europeos que llegan de Inglaterra. Y que, como hemos hablado en otras ocasiones, ellos llegan prácticamente expulsados de Europa, porque ellos son puritanos. Ellos son extremadamente conservadores, con unas reglas muy estrictas del cristianismo, y que en Europa, en ese momento que estaban en lo que se llamaba la Guerra de las Religiones de 1617 a 1647, pues eran personajes muy complicados, porque incluso Cromwell, que era uno de ellos, es el primero que en Inglaterra al rey Carlos I pues le ejecutan, le cortan la cabeza. Es la única vez en la historia de Inglaterra en que un rey ha sido ejecutado, y fue ejecutado por gente que tenían esta ideología religiosa tan profunda. Ellos fueron los pobladores primeros de Estados Unidos, aunque técnicamente ya había otros pobladores, posiblemente incluso los españoles ya habían llegado por ahí, pero la primera que se conoce como entrada de estos ingleses, de los primeros colonizadores, por llamarlos mejor, fueron estos del famoso Mayflower. En este caso, son los antecedentes a donde se habla de cómo se funda este país y quiénes son los pobladores que constituyen el inicio de una nueva nación, a donde también la raza afroamericana es parte de ella, pero ellos vienen como esclavos. Y de ahí viene un desarrollo en este país, a donde ellos quedan como ciudadanos de segundo término. Y es cuando entrarían, pues ya entrado el siglo XX, este tipo de personajes intelectuales que vienen a hacer una lucha. En este caso es a donde el aporte, que no fue fácil para él, en este caso sería cómo es que él lucha esa pugna en contra de, pues ahora sí que un racismo. Exactamente, exactamente. Y Malcolm X va a ser la parte más extremista de ese movimiento negro. O sea, te digo, con un acercamiento totalmente diferente a lo que es la solución para el problema de los afroamericanos en Estados Unidos. Pero volvamos a la vida de Malcolm X. Él nace, como decía, un mayo 19 del año 25, que, como te digo, daba un número 5 de nacimiento, lo cual le hace, pues es el número americano, pero él va a ser todo lo contrario que se busca en un norteamericano. Esa es la primera. Su madre y su padre había nacido en Georgia y su madre venía de la isla caribeña de Granada. La madre era mucho más clarita, era bastante blanca, porque su abuelo era escocés, o sea que había. Entonces, Malcolm X es bastante claro para los estándares negros de la época, y la madre se lo recriminaba, que decía: tienes que tomar más el sol para ponerte más oscuro, ¿no? Pues estos son ya detalles, ¿no? El padre de Malcolm es un ministro bautista, pero que no tiene iglesia. No tiene iglesia. Él va predicando de pueblo en pueblo y trabaja como albañil para ganarse la vida. El padre tiene una admiración profunda por Marcus Garvey. Marcus Garvey fue un predicador, filósofo jamaiquino que viajó pues por todo el Caribe, por Latinoamérica, Europa y finalmente en Estados Unidos, y hablaba continuamente de la opresión a la que estaba sometida la raza negra, toda la población negra en cualquier país del mundo, que no había ningún país del mundo donde fueran libres excepto en África.
que era de donde venía. De ahí parte la idea original de él de que todos los esclavos o toda la gente de población negra tenga que volver a África, volver a su punto de origen, que todos abandonen los países donde están y vuelvan a África. Era separatista, o sea, también partidario de que los negros se separaran de las comunidades blancas y hicieran su vida aparte. Todas esas ideas de Marcus Garvey que expresaba el padre de Malcolm, pues inmediatamente le hicieron granjearse la enemistad del Ku Klux Klan. Le quemaron la casa, le golpearon. Cuando le quemaron la casa, Malcolm tenía como 4 años, esto fue aproximadamente en 1929. En 1929 le queman su casa al padre y entonces el padre construye una chabola en la cual no tenían luz, no tenían agua, no tenían nada. Y ahí es como viven. Se van moviendo por diferentes comunidades hasta que al final se establecen en Lansing, en Michigan. Lansing es la capital del estado de Michigan. Y ahí, en el barrio negro de Michigan, el padre pues sigue con sus predicaciones, con sus cosas, pero también se granjea otra vez la ira del Ku Klux Klan. En 1931, cuando Malcolm tiene 6 años, su padre muere. Muere, pues, supuestamente asesinado por el Ku Klux Klan, pero se considera que es un accidente. El padre aparece en las vías de un tren, o sea, de un tranvía de la época, y el tranvía le atropella. Se ha tirado en el suelo y el tranvía le atropella, ¿no? La policía lo declara un accidente. Hay policías que también sospechan que es un suicidio. Pero bueno, al final, la verdad, la realidad es que el padre está muerto y la madre tiene ya 6 hijos. Entonces está en una situación muy delicada. El padre de Malcolm tenía 2 pequeños seguros, uno de $1,000 y otro mayor, como de $3,000-4,000. El de $1,000, pues al principio no se lo quieren pagar. Y al final llegan a un acuerdo de pagarle $18 al mes, hasta que se pague todo el seguro. Imagínate, aunque esos $18 a términos actuales equivaldrían a unos $225 al mes, lo que esa mujer podía hacer con 6 hijos y eso que la quedó. El segundo seguro, que tenía como de $3,000, pues la compañía de seguro pues se niega a pagar, porque dice que el padre se ha suicidado, que es un suicidio y que la póliza esa de seguros no cubría suicidios. Entonces, pues tratan un poco, pero tampoco tienen recursos económicos para enfrentarse a una compañía de seguro. Entonces, pues se quedan en la calle, ¿no? ¿Qué pasa después? Bueno, que es que la madre de Malcolm pues otra vez está embarazada. Entonces cada día va perdiendo, y no se sabe quién es el padre, va perdiendo cada vez más la cabeza. Entonces es institucionalizada en una institución para gente con deficiencias mentales. Entonces se queda solo Malcolm y sus 6 hermanos, y bueno, se le meten en una especie de orfanato, ¿no? No totalmente en un orfanato, sino que bueno, pues, se lo ponen al cuidado de una familia que le trata bien. Él es un muchacho ya muy rebelde desde pequeño, muy rebelde desde pequeño, pues pequeños robos, pequeñas cosas de este tipo, ¿no? Y finalmente le ponen en un instituto para muchachos difíciles y él demuestra ser un muy buen estudiante. Tiene unas notas que saca pues bastante buenas, incluso llega a ser el presidente de la clase, el único negro que era eso, que había sido hasta la fecha. Entonces
era un muchacho prometedor. Alrededor de los 14 años están tratando, el profesor, su profesor de inglés, les pide que piensen qué es lo que quieren hacer cuando salgan de esa institución. Entonces Malcolm dice que él quiere ser abogado. ¿Abogado? Entonces el profesor de inglés le dice, mira muchacho, en este país no hay abogados negros. O sea, no tiene sentido que trates de tener unas aspiraciones pues que no son posibles. No tiene sentido. Mejor pues hazte carpintero o una cosa así, que es más asequible a la gente de vuestro color. Malcolm decide que ahí se han acabado sus estudios. Y que no va a seguir oprimido pues, por gente que le diga que él por ser negro no puede ser abogado. Al salir de ahí, pues con otra hermanastra suya, que es una hija que había tenido su padre con un primer matrimonio, que vive en Boston, se llama Ella, pues le invita, ella viene a visitar a la familia, y entonces le invita a que pase un verano con ella. A él le gusta mucho Boston, pues allí es un barrio malo de Boston, o sea, estaban segregados, pero le gusta el ambiente de la gran ciudad. Y es por lo que después de volver a Lansing, unos meses después decide irse a Boston. Allí en Boston, pues se dedica prácticamente al pillaje. O sea, pequeño ladronzuelo, pequeñas cosas. Empieza en diferentes trabajos, empieza como... trabajaba en un tren que hacía el trayecto entre Boston y Nueva York, y ahí trabaja pues de asistente de camarero, y de cocina. Entonces tiene la oportunidad de conocer Harlem, y él se enamora de Harlem. De lo que era la vida, ¿no? Lo que era la vida en Harlem. Vuelve a Boston, hace pequeñas pillerías y finalmente pues vuelve a Harlem, y es ahí donde se establece y empieza una carrera criminal. O sea, él vende todo tipo de drogas, controla prostitutas, sobre todo prostitutas blancas, que luego eso le traería un problema más adelante, con prostitutas blancas, en fin, que está siempre al margen de la ley. Finalmente, cuando él tiene aproximadamente 18 años, con 18 años le llaman para que vaya al ejército por la Segunda Guerra Mundial, o sea, para que vaya en alguna capacidad. Y él, cuando va a pasar el examen médico, pues insulta a todos los blancos, los llama de todos, ¿verdad? Y entonces le dan como que está loco y que no puede servir. Entonces, pues vuelve a Harlem a seguir con sus actividades, y poco a poco se va metiendo cada vez en más problemas, lo que son pequeños hurtos, comercios con la droga, con la prostitución, pues en principio por diversión quieren hacerlo algo más grande y se van cada vez metiendo en más líos. En uno de estos líos se vuelve para Boston, y ya en Boston pues otra vez vuelve a complicarse la vida y se meten en un mundo de robos más continuados. Entonces, pues hacen varios atracos importantes a casas de gente de dinero, y entre lo que roba, pues, y es ahí como le arrestan. Él tiene un reloj muy caro que lo lleva a arreglar a una tienda, y cuando va a recogerlo, cuando ya está arreglado el reloj, la policía pues le está esperando y lo arresta. ¿Qué pasa en el juicio? En teoría era su primer delito porque a él nunca le habían juzgado. Entonces la sentencia tenía que ser menor. Pero lo que pasa, le acusan a él, a uno de sus socios y a dos jóvenes prostitutas blancas. Lo primero que el juez ve es un rechazo tremendo, cómo es que este hombre está con mujeres blancas y estas mujeres están atraídas por él o para la prostitución con negros. Entonces eso repele al jurado y al juez. A raíz de eso,
pues las dos jóvenes blancas son condenadas a 5 años, pero las ponen en probation y entonces no tienen que servir ninguna sentencia. A Malcolm y al socio le condenan de 8 a 10 años, que era una barbaridad por ser la primera ofensa realmente. No te digo que él no hubiera hecho muchas ofensas, pero la primera por la que le habían agarrado, y le condenan de 8 a 10 años. Manuel, ahí estarías hablando que es una prueba o un testimonio de cómo al negro en sí mismo se le juzgaba de una manera diferente que al blanco y se le perseguía por su raza. Exactamente, exactamente. Y te digo, y en el caso de él, lo que les repudió fue el hecho de que ellos fueran con prostitutas blancas. O sea, que mezclaron las razas. Era todavía eso mucho más agravante para el juez y el jurado en este caso. El hecho eso de la mezcla de razas. Y estabas hablando del este de los Estados Unidos, ya no del sur, estabas hablando del este. Entonces, bueno, pues ahí entramos en que Malcolm X pues entra en prisión y estamos hablando del año 1946 y él al principio, bueno, pues la prisión para él es una cosa muy, muy dura, muy difícil, ¿no? Un hombre acostumbrado a fumar, a beber, a una vida digamos, de oprobio. Pues el trato en prisión, lógicamente, pues es inhumano, y más inhumano para los ciudadanos de raza negra. Entonces conoce a un prisionero que se llama John Bembry, que es una persona que le encantaba la lectura, se le define como autoeducado, y que él es parte de lo que se llama la Nación del Islam. La Nación del Islam. Poco a poco, Bembry va cambiando la mentalidad de Malcolm, o sea, para que no fume, no beba. Y a Malcolm, pues al principio se lo toma a broma, entonces le da libros y Malcolm X pues empieza a leer y empieza a interesarse por todo esto. Y finalmente también dos de sus hermanos se convierten al Islam, a la Nación del Islam, y también le mandan cartas. En el año 1948, 2 años más tarde, Malcolm escribe por primera vez al honorable Elijah Muhammad, que Elijah Muhammad era el líder de la Nación del Islam, a la cual John Bembry también pertenecía. Empiezan a mantener una serie de cartas con la idea de que Malcolm X pues, llegue a formar parte de esta Nación del Islam. Le ven un gran potencial por la forma que es él. Finalmente es en el año 51 cuando él sale de prisión. Realmente es en 51 le van a dejar salir, pero que le dan finalmente lo que se llama aquí la salida bajo palabra, parole. Se la dan en agosto de 1952, perdón, y él viaja directamente a Chicago. En Chicago es donde está la sede de la Nación del Islam, con el honorable Elijah Muhammad. Llega allí, Elijah Muhammad pues, le ve como una persona de grandes cualidades y que puede ser muy útil al movimiento. Para darte una idea, en el momento, en el año 52, cuando Malcolm X sale de la prisión y llega a Chicago a entrevistarse con Elijah Muhammad, en la Nación del Islam solo tiene 500 miembros en todo Estados Unidos, que es muy poco, muy poco. Malcolm, hasta su muerte, cuando veremos más adelante, en el año 65, logra aumentarla entre 25 y 40.000 personas. O sea, ya es un salto cualitativo muy importante. Y entre otras personas, pues recluta al que era entonces el campeón del mundo de boxeo, Cassius Clay,
que se cambia el nombre a Mohamed Ali y es reclutado directamente por Malcolm X. Se hacen buenos amigos, luego veremos un poco qué pasa después. Pero partamos del punto de la reunión con Elijah Muhammad, el honorable Elijah Muhammad. Al principio le pone como asistente de un distrito. Unos meses después ve el crecimiento de ese distrito y le da su propio distrito. Ni un año después le nombra como su número 2, encargado de todo el crecimiento y de toda la... y es cuando Malcolm empieza pues a abrir templos del Islam, mezquitas, por todo lo que es Estados Unidos, sobre todo en el este. Abre la de Harlem, en Detroit las aumenta, en fin, comienza una expansión. ¿Cuáles son los principios de lo que más se le criticaba a Malcolm X, de sus palabras? Bueno, primero te voy a dar un poco qué es la nación del Islam, para que entendamos qué es la nación del Islam, ¿no? La nación del Islam se funda en Estados Unidos en el año 1930. El fundador es un black, o sea, un nacionalista negro, que se llama Wallace Farr Muhammad. Él es el que funda la nación del Islam, pero la nación del Islam realmente tiene relevancia bajo el honorable Elijah Muhammad. En los principios de esta religión, o sea, el Islam, es un Islam atípico. Primero, ellos creen que el primer hombre creado fue negro. Fue negro, o sea que fue negro. Y entramos ya en puntos, no sé si entrar ahora o más adelante, pero ya que estamos en esto vamos a entrar los más controversiales. Que ellos no creen, cuidado, en la inmortalidad de Dios, sino que creen que los dioses se van relevando de uno a otro. Un dios vive, un cierto número de años, muere y continúa con otro dios. O sea que los dioses son también mortales, que va todo contra lo que es la enseñanza del Islam de Alá, el único Dios, por supuesto, inmortal y creador de todo. Pero es una diferencia chocante con las teorías del Islam tradicional. Primero los hombres, pues eso te digo, son creados primero por un Dios, después se muere ese Dios, pero otro sigue y sigue creando, y así se van sucediendo los dioses a lo largo de los millones y millones de años. Pero el primer hombre que crean es el hombre negro. Por eso, en la zona en que vivían, pues le dotan con las características que tiene que tener un hombre negro para sobrevivir, pues en el ambiente, en las selvas, le crean con estas características. Estos hombres negros llegan a un nivel muy avanzado y deciden crear al hombre blanco. O sea, es un científico negro, no Dios, el que crea al hombre blanco. Fíjate qué curioso es todo esto, que es un científico negro el que crea. Pero los hombres blancos crecen en demasía y acaban oprimiendo al hombre negro. Esta es una de las bases en las que se basan ellos. Entonces, desde ese momento que consideran que el hombre blanco es absolutamente un demonio, es absolutamente diabólico, porque se vuelve incluso contra sus creadores. O sea, esa es una de las primeras bases que siempre se le acusó a Malcolm X de que él llamaba a los hombres blancos que eran diabólicos, que no tenían redención. Y decía que, claro, el cristianismo era una religión creada exclusivamente para el hombre blanco, donde no cabía ningún lugar para el hombre negro, que eso era para los blancos. Eso choca totalmente, por supuesto, con el reverendo Martin Luther King y con todo. Y tú sabes que el movimiento negro pues, es un gran movimiento religioso. O sea, tú hoy en día ves las iglesias negras, el fervor que tienen, es un sentimiento de unidad para ellos, ese cristianismo. Y Malcolm X decía que lo usaban precisamente eso para seguir oprimiéndoles.
Manuel, ¿esta visión sería porque en el fondo sería una ideología de resentimiento? Bueno, sí, claro, es que la nación del Islam nace en oposición al cristianismo, pero más que por motivos religiosos, son motivos políticos. O sea, la nación del Islam lo que cree es que el negro ha estado aquí oprimido en Estados Unidos por 400 años con una religión que se ha basado en ello. Entonces, ¿cuál es lo más opuesto que hay al cristianismo? Bueno, el Islam. Es lo porque adopta esta nueva visión del Islam, que te digo, es una visión totalmente ortodoxa, aunque ellos dicen que la primera lengua que habló el negro cuando fue creado por Dios fue el árabe, que es ahí parten un poco como los islamistas, o sea, que la primera lengua que Dios le dio es el árabe. Pero aquí el Islam, tenemos que entender eso, el Islam es un movimiento político mucho más que religioso. En Estados Unidos es lo que le mueve. Y aún así, como te digo, en la época de Malcolm X llegaron a tener 25.000 seguidores. Hoy pues se habla de que quizá tengan, y estamos hablando hace 60 años después, 250, 300.000 seguidores, ni se sabe exactamente lo que es, o sea, el número total que tienen, pero una cantidad pues que realmente no es muy importante cuando miras una población de 330 millones de habitantes. El Islam en Estados Unidos debe de haber, entre las últimas estadísticas, entre 5 o 6 millones, y la mayoría de ellos pues son emigrantes. O sea, en la época de Malcolm X pues no se veía pues tantos emigrantes islámicos porque era otro tipo de sociedad, pero él hace mucho ruido con sus propuestas, ¿no? Las propuestas más controversiales que él tiene es, primero, se opone al movimiento de derechos humanos de Martin Luther King y otros líderes porque cree que no es necesario. Dice, si me dices que ya hay leyes que evitan la discriminación, pues el problema es que esas leyes no se cumplen. ¿Para qué vas a ir a hacer más cosas si no se van a cumplir tampoco? Estamos en los 60, si 10 años antes se aprobó la desegregación de las escuelas y las escuelas siguen segregadas, ¿de qué sirven las leyes? ¿De qué sirve marchar para que la cosa siga igual? Dice, el problema es que nosotros, la población negra, no necesitamos integración, sino separación total entre blancos y negros, porque la integración, pues dice, no ha funcionado. Dice, ¿qué tenemos de hablar nosotros de integrarnos cuando ya hay leyes para esa integración que no se cumplen? Pues esas leyes han fracasado. Entonces nuestra única solución es una ruptura total. Es, en una primera fase, crear una zona, un estado solo para negros, y eventualmente la marcha de todos los negros de vuelta a África, que es el lugar de donde venimos, y que el gobierno, por supuesto, nos pague todos los viajes y nos subsidie por volvernos a África. Como te digo, eso choca totalmente con las ideas de Martin Luther King, pero él cada vez es más popular, cada vez le llaman a más programas de televisión, o sea, tú ves muchas entrevistas, y él es un hombre pues, que habla muy bien, defiende muy bien sus puntos de vista, defiende lo que es, como te digo, lo que más le critican es que llame al hombre blanco un diablo. Pero claro, también a los americanos cristianos, que les llamen diablos, les chocaba mucho. Él es muy controversial, él, como te digo, es el número 2 de el honorable Elijah Muhammad. Y en estos momentos, cuando él gana todavía más popularidad, él siempre habla en todos sus discursos de lo que dice el honorable Elijah Muhammad. Empieza a crearse un cierto círculo en contra de Malcolm dentro de la propia nación del Islam,
por el gran protagonismo que Malcolm X tiene. Y lo que pasa es que entonces esta gente empieza a hablarle al honorable Elijah Muhammad, mira, este quiere tu puesto, te va a sacar, y ya el honorable Elijah Muhammad en principio pues no les cree, pero bueno, poco a poco tú sabes cuando te van diciendo es que este, y empieza a tener dudas de él, Ya vamos más adelante y nos encontramos en el 22 de noviembre del año 63 y es el asesinato del presidente Kennedy. La Nación del Islam prohíbe a todos sus miembros hacer ningún comentario sobre el asesinato de Kennedy, porque el honorable Elijah Muhammad pensaba que Kennedy era muy querido en Estados Unidos por la población blanca, pero también bastante apreciado por una gran parte de la población negra. Entonces, que era mejor no hacer ningún tipo de comentarios sobre su asesinato. Y sin embargo, Malcolm X da un discurso en Nueva York y normalmente no aceptaban preguntas después de un discurso para evitar situaciones conflictivas. Y él acepta y le preguntan por el asesinato de Kennedy, que qué es lo que piensa. Y entonces es la frase, una de las frases o de las expresiones más controvertidas de él. Y es cuando dice en inglés, "The rooster hath come home to roost", que en español sería, es difícil de traducir exactamente, es "el gallo ha vuelto al gallinero para cacarear". Pero es que en inglés eso tiene otra afirmación. Quiere decir que tú no eres más que el producto de tus propias acciones. Con lo que se da a entender que Kennedy, por todo lo que ha hecho, se ha buscado su propio asesinato. O sea, eso es altamente controversial. La Nación del Islam, aunque no lo expulsa, le suspende por 90 días de poder dirigirse al público, de dar charlas, tiene que mantenerse al margen. Y ahí empieza la ruptura entre el honorable Elijah Muhammad y Malcolm X. En esta parte es cuando se dice que entra en acción Louis Farrakhan. Louis Farrakhan pues es el que eventualmente, pues, 25, 30 años después, 20, tomará el liderazgo de la Nación del Islam y es el actual líder de la Nación del Islam. A raíz de esto, llega a oídos de Malcolm que quizá el honorable Elijah Muhammad pues no es tan honorable como parece. Igual no es tan honorable, ¿no? Porque se le acusa, se rumorea de que tiene 8 hijos de 6 de sus secretarias, que son todas lo que llaman las hermanas de la Nación del Islam. Y bueno, pues los ha hecho 8 hijos. Y además parece que hay otra que la han mandado a México para que tenga otra. Ahí es donde Malcolm pues ya dice, oye, y el honorable Elijah Muhammad pues dice, bueno, pero pues, si es lo que hacían los patriarcas, ¿no? O sea, y en cierto modo pues tampoco estaba tan desacertado, ¿no? Porque los patriarcas antiguos de la Biblia, acuérdate que tenían hijos. Y bueno, pues la Nación del Islam, con lo que te digo, la teoría de la creación de los dioses que se van sucediendo, pues hay algunos que llegan a decir que el honorable Elijah Muhammad pues, es un dios también, ¿no? Así, en todo esto se me olvidó decir que, bueno, que unos años antes Malcolm X pues se había casado con Betty y de ahí tuvieron 6 hijas.
Ellos vivían en Haarlem, en una casa que el dueño era la Nación del Islam, ¿no? Que le habían dado a él pues para que él viviera y que siguiera su ministerio. A raíz de la ruptura con el honorable Elijah Muhammad, pues por todo esto de los 8 hijos y todo eso, pues que muchos pudieran pensar que es un detalle menor, pues a él no le pareció un detalle menor, sino le pareció que no estaba haciendo honor a sus principios. Y a raíz de eso, pues él rompe con la Nación del Islam, automáticamente recibe continuas amenazas de muerte, y en mayo del año 64 es cuando él recibe, su fin, ya se va y monta su propia mezquita, ¿no? Que se llama, y la dicen mezquita incorporada, y la pone en Nueva York. Tiene problemas lógicamente económicos, la Nación del Islam le echa de la casa, lógicamente le echa, ya no puede vivir ahí, se va moviendo, pues no sé clandestinamente, pero era difícil moverse clandestinamente, se mueve a otra casa, pues le queman la casa, aterrorizan a la mujer y las niñas, y Malcolm se toma un respiro y decide lo que va a ser un cambio en su vida, ¿no? Él en este año 64, él se va a la Meca a realizar el Hajj, que se llama, que es el viaje que todos los musulmanes deben realizar al menos una vez al año en su vida. Y entonces él va a Arabia Saudita, llega a Arabia Saudita para hacer la peregrinación y al principio tiene problemas porque dice, sí, es musulmán, pero un musulmán muy poco ortodoxo, ¿no? Para los términos de ellos. Y además no habla árabe. Entonces, sin hablar árabe, ¿cómo vas a hacer los rezos allí delante de la Kaaba, de la piedra sagrada? Pero su popularidad era muy grande, y muy grande también en el mundo árabe. Entonces, el que era entonces príncipe Faisal, que luego fue rey, le arregla todos los papeles directamente y cambia la visita como si fuera una visita oficial de Estado, es decir, a él se le considera como si fuera un secretario de Estado, y le dan pues todos una alfombra roja para que él se mueva y pueda hacer la peregrinación a la Kaaba. Allí es donde él sufre una transformación porque él ve que todos pues van vestidos de blanco, con una túnica, que en cierto modo ninguno tiene posesiones, todos son iguales. Ve que hay musulmanes blancos, musulmanes negros, musulmanes de otros colores, musulmanes amarillos. Y él dice que logra entender por fin lo que es el Islam, que es la igualdad de todos los hombres. Dice que él por primera vez se siente hermano entre hermanos, que ahí nadie le preocupa si eres blanco, si eres negro, si lo que has dejado detrás en tu país eres millonario o eres un pordiosero, que ahí todos son hermanos. Y es cuando él cambia su ideología y decide hacerse parte del Islam tradicional, que son los sunis, los sunitas, aceptar la doctrina sunita. Entonces, a partir de ahí, ya cuando él vuelve a Nueva York y le dicen, sigue viendo al hombre blanco como un diablo, dice no, el hombre blanco ya no es un diablo porque yo he visto que hay hombres blancos que son musulmanes y entienden la hermandad entre todos los hombres. Ahí ya es todavía un acercamiento a posiciones más cercanas al movimiento de los derechos humanos. Ahí se le ve un acercamiento. Vuelve otra vez, después de esto, vuelve otra vez a África, visita Egipto, visita otros países y se ve con los líderes de la época, con Nasser, con
en fin, con la gente más importante todos le van recibiendo. O sea, a ella se le considera el embajador del Islam en el mundo en detrimento de la nación del Islam. A raíz de eso, pues se ve que él recibía amenazas de muerte continuamente de parte, sobre todo, de la nación del Islam. Claro, todos eran anónimos. Él, por supuesto, desde los años 50 estaba vigilado por el FBI, la policía de Nueva York, pues estaba vigilado por todo el mundo. Y ya las amenazas pues son más serias. Él tiene que tratar de moverse como puede, le vuelven a quemar la casa, y su vida ya en los últimos meses pues ya es una vida de problemas continuados, ¿no? Y ya se sabía en este momento pues que a él no le quedaba mucho tiempo de vida. Manuel, ¿para quién significaría él más una amenaza? ¿Para la nación islámica o para el hombre blanco que discrimina? En ese momento, mucho más para la nación del Islam. Porque el hombre blanco le veía como folclórico. Le veía mucho como folclórico. Porque él, en sus primeros tiempos en la nación del Islam, él defendía que el hombre negro se armara para defenderse de los ataques del hombre blanco. Dice, el hombre blanco, dice, en cualquier parte lleva armas. Llevan armas. Y nosotros no, ¿por qué? Dice, si nos ataca el Ku Klux Klan, pues tenemos que estar preparados para defendernos de ellos. Entonces él propaga que todos los hombres negros se armen para luchar contra esa amenaza. Él dice, hay que luchar contra esa amenaza. Entonces, claro, esos movimientos pues no gustan, por supuesto, a la policía ni al Ku Klux Klan, y le acusan pues eso de promover el odio y la violencia. Cuando él, la nación del Islam, él lo que le achacaba a la nación del Islam a veces era que si había, por ejemplo, hubo unos levantamientos muy fuertes en Los Ángeles contra el racismo en el año 63, y la nación del Islam pues no hizo nada. No hizo nada, o sea, y él decía, no solo hay que condenarnos, hay que ayudarles. Pero la nación del Islam, con el honorable Elijah Muhammad, vivían muy tranquilos. Él ahí con sus 8 hijos, con sus 6 concubinas o 7, pues él vivía muy bien, con 25.000 miembros trabajando para él, pagando membresías. Se había acomodado demasiado. Se había acomodado demasiado. Y entonces eso es lo que choca con Malcolm, porque Malcolm era un revolucionario. Cuando hoy en día tú hablas de los grandes revolucionarios del siglo XX, pues uno de ellos es Malcolm X. Cuando él quiere demandar a Estados Unidos en las Naciones Unidas por la esclavitud de los negros, por lo que les han hecho a los negros, deben de ser condenados. Él está en el comité de recepción a Fidel Castro cuando va, creo que es en el año 60 o 61, a Nueva York para hablar delante de las Naciones Unidas, pues él es uno de los miembros del comité de recepción. Se entrevista con Fidel Castro y Fidel Castro queda tan impresionado con su discurso que le invita a que vaya a visitar Cuba. O sea, como te digo, él era aceptado en todos los movimientos revolucionarios. Mientras que el honorable Elijah Muhammad se había quedado solo en una parte de Estados Unidos, pero como te digo, él vivía tranquilo. Emanuel, ¿de dónde viene o él adopta el nombre de Malcolm X? Bueno, él adopta el nombre, él nació con el nombre de Malcolm Licky. Cuando él sale de la cárcel, le preguntan en una entrevista, dice, ¿por qué se ha cambiado usted a Malcolm X? Dice, porque Malcolm X es mi nombre de verdad. Él, y ni siquiera menciona Little, dice, el nombre que me habían dado y que le habían dado a mi padre era el nombre del dueño de los esclavos negros. Acuérdate que los esclavos, o sea, cuando un terrateniente en Virginia traía nuevos esclavos, automáticamente
le daban un nombre, Malcolm, el nombre que quisieras darle, y sobre todo les cambiaban su nombre, y les daban el apellido de su amo, del dueño de la tierra. Entonces, pues todos los que tenía ese señor en sus fincas, en sus tierras de cultivo, pues a él le pusieron Malcolm y Little, o sea, no a él, sino a sus antepasados. Y entonces, claro, pues ya el nombre se quedó de generación en generación. Por eso tú ves a la mayoría de la población negra, tienen, es muy raro que los veas un apellido africano o algo, a no ser que hayan venido de África ahora. Y tú los ves con nombres todos ingleses o alemanes, o sea, de quién era el dueño de esa finca. Entonces, él se negaba a pronunciar el nombre Little y los entrevistadores se lo pronunciaban. Entonces, Little, y él decía, eso no, ese no es mi nombre. Fue el nombre dado por nuestros amos, a mis tatarabuelos, y el cual pues mi padre ha tenido y a mí se me dio, pero es un nombre que yo rechazo. Y entonces él lo rechaza. Es un nombre que, como te digo, eso fue muy controversial, porque técnicamente no llamarte X, pero muchos musulmanes, como Louis Farrakhan, del que habíamos hablado hace un momento, pues se llamaban X, todos se ponían X, porque fue más famoso, ¿no? Cuando él se convierte al Islam, él se llama también Malik al-Shabaab, es el nombre que él adapta, pero se queda en Malcolm X, pero él toma el nombre de Malik al-Shabaab, pero prácticamente nadie le conoce por ese nombre. Cuando él hace su peregrinaje a la Meca, su nombre cambia a El Hajj Malik al-Shabaab. El Hajj, que es el Hajj, cuando haces la peregrinación a la Meca, técnicamente, cuando un musulmán hace el peregrinaje a la Meca, automáticamente su nombre ya es el Hajj Mohammed Busabet, es lo que quieras, es el Hajj Malik al-Shabaab, pero realmente él siempre es conocido como Malcolm X. A este punto, pues nos estamos acercando a su asesinato en febrero del año 1965. Después de que le han quemado la casa, él va a dar un discurso por el cual él se tiene que esconder para que no le detecten la gente de la Nación del Islam. Por supuesto, el FBI y la policía pues no hicieron nada. Y durante ese discurso, pues él es asesinado, le dan varios disparos por 3 miembros de la Nación del Islam. Lo matan ahí, pues, queda muerto pues prácticamente en la primera ráfaga, en los primeros tiros, él ya está muerto, y estaban en ese discurso pues su esposa y sus hijas. La policía pues arrestó a 3 miembros de la Nación del Islam que estaban ahí y los condenaron pues eso, a cadena de prisión indeterminadas, pero la Nación del Islam ya se había quitado pues a un crítico, porque él se ha vuelto un crítico de la Nación del Islam. ¿Pudo hacerse algo para evitar el asesinato de Malcolm X? Pues tú sabes que yo siempre soy de los que no creen en el hubiera. O sea, si hubiera podido hacer algo, si hubiera podido evitar una guerra. Quizás se podría decir que el FBI y la policía de Nueva York sabían que tarde o temprano lo iban a matar y tampoco hicieron nada para protegerlo, pero ellos también lo dejaron como, bueno, ese es un problema que hay entre ellos, ese no es un problema nuestro, o sea, y le mataron. Como te decía, la Nación del Islam pues se quedaron ya más tranquilos. La cantidad de gente ingresando en la Nación del Islam cuando él dejó de reclutar miembros pues automáticamente cayó, y pasaron a ser un partido o una opinión o una religión o un movimiento mucho menos poderoso, porque ya no tenían la fuerza que Malcolm X les imprimía, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es el legado de Malcolm X? ¿No? Pues el legado de Malcolm X es un legado de lucha y de resistencia, pero a la vez no de resistencia pasiva,
sino que él creía que la gente tenía que luchar por sus derechos y eventualmente irse. Pero cuando te digo, cuando él, después del año 64, cuando él va a hacer el Hijaz y va a la peregrinación a la Meca, su visión cambia y se convierte en una visión mucho más integradora, en la que todo es posible, la que todo es posible. Por muchos años se trata de buscar quién es el culpable. En el año 95 se presenta una demanda por la hija pequeña de Malcolm X, acusando a Louis Farrakhan. Louis Farrakhan es un muchacho joven, ¿te acuerdas que como comenté antes, educado y entrenado por Malcolm X, pero que cuando Malcolm X se separa del Islam, él tiene un odio mortal. Tiene un odio mortal. En el año 50 y tantos, 56 o así, muere el honorable Elijah Muhammad. Le sustituye provisionalmente como líder de la nación del Islam su hijo. Y es más adelante, alrededor de los 80, cuando Louis Farrakhan se convierte en el líder de la nación del Islam y es hasta ahora el líder. Hoy en día el líder de la nación del Islam es Louis Farrakhan. Sí. Manuel, en este caso, ya perfilándonos al final del programa, si comparamos la figura del reverendo Martin Luther King y el de Malcolm X, ¿quién sería el que pudiéramos decir creó o aportó más cambios para la emancipación o para los derechos civiles de la nación afroamericana? Obviamente Martin Luther King, porque el enfoque fue totalmente diferente. Un enfoque violento solo te lleva a tu destrucción. O sea, a todos los racistas pues les hubiera interesado que Malcolm X pues hubiera conseguido miles y miles más de seguidores y que se hubieran dedicado al pillaje y a la violencia. En esa época nacen también en Chicago, acuérdate, los Panteras Negras. Y a Malcolm a veces tratan de decirle, bueno, usted las ha creado, usted está asociado con ellos. Y él siempre niega su relación con las Panteras Negras, que ellos sí eran violentos y ponían bombas. Malcolm X siempre estuvo en contra de eso, solo quería la autodefensa, no iniciar un ataque o una guerra. Si Malcolm X hubiera sido más popular que Martin Luther King, yo creo que hoy en día estaríamos peor por los derechos humanos de la población negra que estamos. Porque Martin Luther King, acuérdate, él siguió un enfoque muy parecido al de Gandhi. O sea, protestar pacíficamente, dejarte arrestar y dejar que todas las cárceles pues estuvieran inundadas de gente, entonces no les quedaba más remedio que sacarlos. Malcolm X, ¿no? Malcolm X era más partidario de la acción directa, del enfrentamiento, pero el enfrentamiento de él fue dialéctico. Él tenía un enfrentamiento dialéctico muy fuerte. Era un gran intelectual y se había autohecho, ¿no? Te digo, a base de leer y de aprender. Lo cual Martin Luther King sí tenía un gran nivel intelectual, no hay duda, pero era un nivel muy cristiano. O sea, siempre estaba Dios detrás de todo el movimiento y Dios no podía permitir eso. Malcolm X no quería el Dios cristiano. O sea, no le interesaba el Dios cristiano, ¿no? O sea, eso era una cosa que solo era para los blancos. Y para Martin Luther King era el mismo Dios para todos. De ahí esa diferencia tan grande entre uno y otro líder. Y que hoy en día, pues, grandes ventajas o grandes obtenciones de nuevos beneficios, pues han sido obtenidos gracias a la no violencia. Te digo, la violencia hubiera acabado con este movimiento precisamente por eso, porque la violencia genera violencia. Y Malcolm X, si hubiera seguido vivo y posiblemente, aunque ya se había moderado, pero podría haber sido expuesto a mucha más violencia, ¿no? Entonces, pues la respuesta es clara, mucho más relevante fue Martin Luther King.
Muy bien, Manuel, pues extraordinario todo este recorrido que hemos hecho sobre la vida y la historia de uno de los personajes que quizá muchas personas no conozcamos, pero su trascendencia aquí en los Estados Unidos ha sido relevante y significativa, que de hecho no pudiéramos entender hoy en día cómo es que un presidente como el presidente Obama pudo llegar a ser por primera vez el primer presidente de los Estados Unidos de raza negra. Y todo eso es en la labor que hicieron todos estos personajes en los años 50, 60, y como bien lo mencionabas, ¿no? O sea, han cambiado la historia y pues son un ejemplo para las nuevas generaciones de lo que es la búsqueda de los derechos civiles y pues buscarse un lugar en una nación que pues siempre ha estado dividida, ¿no? Exactamente. Oye, Manuel, entonces, nuevamente, pues nada, solamente dónde te podemos encontrar, en tus redes sociales y tus libros. Mis libros los puedes encontrar todos en Amazon, puedes encontrar tanto en inglés como en español, y en audiolibro, de momento en español, pero el de 11 pues está como a 15, 20 días de estar también en audiolibro, y el de 22, mi último libro, La Guerra de los Dioses, pues saldrá como en 3 meses, también está en preparación. Muy bien, al igual que todos estos programas se pueden encontrar como audiolibros o como conferencias en Spotify. Exactamente. Pues te agradezco mucho, Manuel, y bueno, pues no queda más que agradecerte y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima, Jesús, gracias. Hasta luego. Hasta luego.